Dios les bendiga a todos los hermanos en este día del Señor. Un día más donde vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Saludamos a todos los pastores, evangelistas y misioneros y todo aquel que compone el cuerpo de Cristo. También saludamos a los suscriptores. Que la paz de Dios esté en sus vidas. Sigan compartiendo los videos. Si nos está viendo por primera vez, bienvenido. Que la paz de Dios esté en tu vida. Gracias por visitarnos. En este día de hoy tenemos un tema muy importante en cual vamos a enseñar, pero buscamos primeramente la palabra del Señor, en cual se encuentra en Juan 8:36, que lee de la siguiente forma: así que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor añada bendición a su palabra. El tema de hoy es: los principios no se negocian. Este tema de los principios no se negocia. Cuando leímos el texto principal, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a hablar de una historia rápidamente bajo este tema, para que podamos comprender lo que este tema de hoy nos quiere enseñar. Y vamos a hablar de la historia de Daniel. Vamos a hablar de Daniel. Pero quiero entrar primeramente por el significado de Daniel y sus tres compañeros, en cual era Ananías, Misael y Azarías. Estos tres compañeros juntamente con Daniel, en cual se conocían como Belsasar, Sadrac, Mesac y Abednego, que eran los nombres babilónicos. Quiero enseñar esto porque oigo mucha gente hablar de los nombres babilónicos que eran de dioses paganos y no de sus nombres verdaderos. Daniel significa Dios es mi juez. El nombre babilónico Belsasar, que es Bel, proteja al rey. Bel es otro nombre para Marduk, la principal divinidad babilónica. Ananías significa gracia de Dios. Pero para el nombre babilónico Sadrac significa orden de Aku, dios babilónico de la luna. Lo mismo Misael. Misael significa quien es como Dios, que su nombre babilónico era Mesac, que significa orden de Aku, dios babilónico de la luna. También estaba Azarías, que su nombre era Jehová ayudó, pero su nombre babilónico era Abednego, que significa siervo de Nabú, dios babilónico de la sabiduría. Cuando hablamos de estos cuatro muchachos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, en cual redacta Daniel en su libro, ellos tuvieron prácticamente un encuentro con Babilonia por bajo de lo que ellos cuidaron sus principios y enfrentaron la cultura babilónica, en cual no negociaron lo que Dios le había enseñado por sus principios. Ahora, en 1 de Juan 2:16 dice así: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, del Padre, sino del mundo. Acuérdense que el mundo, estamos tomando como concepto a Babilonia, va a ofrecernos muchas cosas. Y nosotros tenemos que permanecer en los negocios de nuestro Padre, en lo que hemos aprendido. Y no se negocian estos principios. Hay muchos que hacen ofrecimientos y negocian los principios de Dios por causa del dinero. Pero nosotros nos mantenemos sujetando a la carne, manteniendo fijos los ojos en el blanco de la soberana vocación y manteniendo el orgullo bajo la cubierta de nuestro Señor, sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Estos
que hablamos que no se puede negociar porque el mundo ofrece. En Daniel 1, vamos directamente a la historia, del 3 al 5 sucedió esto. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día y la provisión de la comida del rey y del vino de que él bebía, y que lo criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Cuando hablamos de esto, Daniel, acuérdense que Babilonia llegó hasta Israel y los oprimió. Tomaron control de Israel. Los príncipes, de lo que había hablado Jeremías, que salieran para que tuvieran posición en Israel. Eso fue una palabra que Dios dio por medio de Jeremías. Los primeros que salieron, entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos estaban allí y eran príncipes de las tribus de Israel. Ellos salieron, el rey empezó a negociar con ellos, porque ellos, al ser príncipes de las tribus, ellos tenían posición, eran muchachos sin tacha, eran perfectos, tenían sabiduría y conocimiento de lo que ellos tenían por un principio. Por eso es que el rey empezó a negociar para enseñarles a ellos la cultura de los caldeos y empezar a darle la provisión de que ellos tenían, no de lo que los judíos tenían como cultura. Y empezó a negociar por 3 años para que se presentasen al rey. Este negocio a Daniel no le gustó. A Daniel ya se había propuesto en su corazón no manchar sus principios. En Daniel 1:8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino, ni con la bebida. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. El rey habló, pero Daniel tenía unos principios fundamentales en cual no iba a negociar. Y se acercó al eunuco, al quien se le había dado las directrices, y negoció con el eunuco. El eunuco permitió y escuchó a Daniel y dejó, poniendo su cuello en juego, porque el eunuco podía perder la vida. Esto agradó a Dios y bendijo a Daniel. Daniel 1, versículo 17, 19 y 20. Lo voy a leer. Dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia y toda letra y ciencia. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Versículo 19. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Cuando usted cumple los principios que Dios ha establecido en su vida, Dios lo va a bendecir y lo va a poner en alto y lo va a exaltar a su debido tiempo. Pero Daniel tomó control de los ofrecimientos que le estaban dando, ofrecimientos terrenales, en cual Daniel, bajo su costumbre y las enseñanzas terrenales que habían establecido en Israel, no se contaminó. Esto le agradó a Dios porque puso primeramente lo que Dios quería, que terrenalmente se mantuvieran en obediencia
bajo lo que Dios había puesto como estatuto. Y ellos prácticamente lo pusieron primero antes que todo. Y Dios los bendijo de esa forma, terrenalmente. Ahora, hay ofrecimientos religiosos. Bajo la religión vienen muchas cosas que ofrecen, que nosotros tenemos que cuidar nuestros principios. En Deuteronomio 12:31 dice así: no haráis así a Jehová tu Dios, porque toda cosa con abominación que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Mire, cuando hablamos de Deuteronomio, el pueblo de Israel ya había conquistado prácticamente parte de la gran mayoría de las tierras que Dios le estaba proveyendo. Y ellos sabían que estas tierras estaban contaminadas, tenían dioses ajenos y habían mucha dificultad en esta tierra donde Dios los envió, porque era tierra que Dios les prometió, tierra que fluía leche y miel, en donde ya Abraham había estado. Pero esta tierra donde estaban habitando en Canaán, donde ellos tenían que conquistar para poder seguir estableciendo lo que Dios quería, le estaba Dios afirmando, diciéndole que no se contaminaran con ellos, porque ellos sacrificaban a sus hijos. Ellos ofrecían dioses ajenos, a los dioses ajenos. Y prácticamente Dios les estaba estableciendo ya lo que Él quería que no hiciesen. Pero estos negocios religiosos también tocaron la casa de donde estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. En el capítulo 3 de Daniel, del 4 al 6, dice así: y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, y os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado, y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. Ya aquí entonces el rey Nabucodonosor empezó con un negocio en cual quería que todo el pueblo entrara en idolatría. El pueblo de Israel que estaba allí tenía un Dios. Tenía que lo que Dios había fundado en ellos. Pero estos tres muchachos, Daniel no estaba contemplado en esta situación. Estos tres muchachos, porque ya Daniel era gobernante de unas provincias. Y en la provincia que estaban estos muchachos sucedió esto. Ellos pusieron primeramente sus principios. Capítulo 3 de Daniel, 16 al 18. Dice así: Sadrac, Mesac y Abednego. Así eran conocidos sus nombres babilónicos. Respondió al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepa, oh rey, que no serviremos a Dios, a tus dioses, ni tampoco adoraremos las estatuas que han levantado. Nuestros principios se ven involucrados con tantas cosas. Hoy en día hay tantas culturas y tantas tradiciones que nosotros nos involucramos en estos principios, en estos negocios. Hoy en día podemos hablar de las religiones, pero no hablamos de las costumbres. Hoy en día el mundo ofrece día de enamorado, día de padre, día de madre, Navidad, Halloween, día de cuchito, día del almendro, día de papucho. Hay tantos días que celebra este mundo como costumbre, que hoy en día las iglesias se han involucrado en estos negocios. El templo de Dios solamente se adorará a Dios
En lugar de adoración, vendrás con acción de gracia a adorar a Dios. ¿Por qué tenemos que involucrar tantas culturas que no pertenecen a nuestra tierra ni tampoco a nuestra religión, a nuestros principios? Porque no nos enseñaron esto y tenemos que estar involucrados en ella. Sacrificando a nuestros niños debajo de los árboles. Involucrándolos en las mentiras, diciéndole mentiras y no hablando la verdad. Tratando de aparentar el culto del amigo como por el día de los enamorados. Mire, vamos a ser reales. Vamos a buscar la cordura con el Señor y entrarle a la razón, porque nuestros principios no se negocian con el mundo. Y estos tres muchachos, cuando vieron la idolatría, lo que quería hacer Nabucodonosor, ellos no se postraron y tampoco le dieron aclaración a él, porque no tenían que hablarle del asunto. Ellos tenían unos principios fundados que no se negociaban ni tenían que dar respuesta a nada. ¿Dónde la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que celebrar la Natividad? ¿Dónde la Biblia nos enseña a nosotros que Jesús nació en diciembre? Si Jesús no nació en diciembre, estudia la palabra de Dios que así lo enseña. Eso es otro tema. ¿Dónde nos enseña a nosotros la Biblia que tenemos que celebrar las culturas de los hombres? Si mismo Jesús dijo que no involucrar en las culturas de los hipócritas, de los sacerdotes, las culturas que hoy en día nos quieren involucrar con la casa de Dios, cuando la casa de Dios solamente se va a adorar a Dios, no a más nadie. Esto entra un entredicho en muchas personas conmigo, porque yo no entro en involucro de las culturas en el templo del Señor. El que quiera celebrar, que se vaya a celebrar, pero fuera de la casa de Dios. El que quiera poner sus regalos debajo de los árboles y no hablarle la verdad a sus hijos, que lo haga, eso es problema de ellos, pero yo sigo hablando la verdad de Cristo. Porque para mí Cristo es primero sobre todas las cosas y las culturas terrenales. Porque el afán de esta tierra te lleva al afán de tener un regalo para poder afanarte en el trabajo, para poder involucrar. Mire, hable la verdad al niño. Cuando no hay. ¿Quién es el que murió por nuestros pecados? Y que esto es un afán de la vida. Y usted le puede dar en cualquier día del año, no necesariamente lo que la costumbre nos ha enseñado. Seguimos. Estos muchachos, esto les fue de bendición. ¿Usted quiere bendición? Tiene que actuar con realidad. Daniel 3, 28 al 30. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, que entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemias contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en las provincias de Babilonia. ¿Usted quiere bendición? ¿Usted quiere poner que Dios sea el que lo proteja de la misma forma que protegió a estos tres muchachos? Tiene que tener unos buenos principios. Y tiene que afirmar sus principios en el Señor. No hay de otra. Ahora, aquí esto no tiene género. Quien quiera que seas tú que me estés escuchando ahora mismo. Estamos hablando que la palabra del Señor es veraz. Aquí no estamos hablando de que esto es para uno o para otros. Esto es para todos. Y en Juan 8:31 dice esto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Todo lo que es proveniente del Señor por medio de su palabra, y nosotros obedecemos su palabra, si lo obedecemos, vamos a ser hijos de Dios. Vamos a estar de lleno con el Señor.
Pero la palabra de Dios nos va a afirmar y nos va a enseñar para que nuestros principios en su palabra se afirmen en nosotros. Aquí no puede haber otro fundamento. El fundamento es nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay más nada. Por eso es que nosotros tenemos que ejecutar directamente todo lo que Dios nos ha enseñado y todo lo que Dios ha provisto bajo la protección de su palabra. Van a venir negocios, hermanos. Van a venir a ofrecer muchas cosas. Y más este mundo que tiene muchas costumbres y tiene tantos negocios para que nosotros nos involucremos en ellos. En Juan 8:33 al 35 y versículo 37 dice esto. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Mire, cuando hablamos esto, y lo leí un poquito distorsionado, pero vamos a explicarlo. Estoy hablando de lo que es el negocio. Y estoy hablando directamente a nosotros ahora mismo. Jesús le estaba hablando a los fariseos y a los sacerdotes que estaban allí. Y les estaba diciendo que cómo ellos pueden decir que son hijos de Abraham si estaban tratando de matarle. Si ya Dios había dado un grande mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón y también les dijo que amaran a sus prójimos como ellos mismos. Quiere decir que no importando quién se haya levantado en el tiempo de Jesús para hablar otro evangelio, porque él estaba aclarando todo lo que la ley había afirmado a los profetas con su conducta y con sus acciones y dando libertad a los oprimidos y al hambriento, dándole de comer. Y Jesús solamente lo que estaba haciendo era la voluntad del Padre. Entonces ellos estaban diciéndole, nosotros somos libres, y Jesús le estaba diciendo que ellos estaban bajo el pecado porque no estaban cumpliendo la ley mosaica. Ellos estaban bajo la ley mosaica y estaban sujetos a ella y no estaban cumpliendo con la ley. Por eso es que Jesús le aclaraba, ustedes son esclavos del pecado, porque me quieren matar, no están cumpliendo la ley, son pecadores. ¿Cómo poder ser libres si no aman a su prójimo, si no aman esto, no aman sus principios, lo que ellos ya habían fundado? El negocio a tu vida va a venir porque van a involucrar tantas cosas en lo que tu vida se va a ver en peligro. Los negocios bajo la religión van a venir. Te van a comprar con el dinero, van a involucrarte con tantas costumbres, con tantos dogmas humanos que hay. Que estos dogmas muchas veces te hacen apartar de Dios o toman tantos artículos dentro de estos dogmas que lo que entran es costumbres humanas y no enseñanza bíblica. Y esto hace al hombre alejarse de Dios. Pero nuestros principios son los que nosotros tenemos que afirmar. Hebreos 2 del 1 al 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Escuche esto, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Mire, ¿qué más nosotros podemos decir?
Si nuestros principios tienen que permanecer firmes en lo que hemos oído y escuchado y aprendido. Estos principios no se negocian con nadie. Estos principios se mantienen firmes. Muchos hablan de volver a los principios y están buscando un avivamiento. Ese avivamiento está lejos de la realidad. Si el avivamiento está con nosotros, que es el Espíritu Santo, ¿de qué estamos buscando? Si nosotros después que firmemos nuestros principios, el avivamiento que habita en nosotros, que es el Espíritu Santo, se va a manifestar con poder y gloria porque estás poniendo primero a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué hayas buscando tú que estás pendiente a otras cosas y a las emociones? Afirma tus principios y sal de las costumbres que has involucrado en tu lugar. Y afirma lo que Dios ha puesto. Si el avivamiento, que es el consolador que anda en medio de nosotros y habita en nosotros, en cual es el fuego de Dios, la autoridad del Espíritu Santo en que nos enseña, nos guía, nos instruye, no hay nada que buscar. Ese avivamiento se manifiesta cuando tú y yo lo permitimos por nuestros principios bajo la verdad de Dios. Estoy hablando la verdad. No puedo hablar de otra. Queremos bendición. Muchos hablan de bendición de carros, de dinero. La bendición de nosotros es celestial. Nada terrenal queremos. Es necesario tenerlo, pero no primero que Dios. No primero que al cielo. No primero lo que Dios nos prometió, lo que Jesús nos dijo que iba a venir por nosotros. Nada primero que eso. Santiago 1:12, y los dejo con esto. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la bendición que queremos. Por eso hay que afirmar nuestros principios. Mire bien en el lugar donde está. Analice esta palabra que le estoy hablando en este día. Estoy bajo la enseñanza y hablándole para que entienda que nuestros principios no se negocian con nadie. Y lo que Dios afirmó en nuestra vida, que es un solo fundamento, no puede haber más nada, ni costumbres terrenales ni nada en nuestro lugar. Seamos reales y vivamos la verdad bajo la presencia de Dios y hablemos con verdad. Porque la palabra de Dios es veraz y Dios es absoluto y eterno. Y en Él estamos y seguiremos en Él. Y viviremos para Él y lo esperamos porque Cristo viene pronto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te doy la gloria y toda la honra. Señor, gracias por este tema. Te pido por mis hermanos. Señor, cada uno de nosotros tenemos que analizar bien todas las cosas. Te pido que nos sigas enseñando, que ellos puedan seguir buscando la verdad de tu palabra. Tú hablas fiel a tu palabra, Señor. Y no hay un solo Dios que solamente tú, no hay más nadie. No hay nadie que ocupe tu lugar en nuestro lugar. Oh Señor, sigue enseñándonos, sana a los enfermos. Oh Señor, liberta al que está cautivo y rompe las cadenas, Dios mío. Oh Señor, toma control de mis hermanos y de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un día más donde la bola está en la cancha. Analicemos bien lo que hemos hablado hoy. Este es el número a llamar. Nos puede llamar en confianza. Te estamos esperando. Que la paz de Dios y la unción de tu Espíritu Santo los cobije. Dios me los bendiga.